Bien, muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer seminario de filosofía y videojuegos, nuestra primera sesión del seminario de filosofía y videojuegos. En esta sesión en la que vamos a empezar a leer el libro que se llama El juego de videojuegos como acto ético performativo. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en este espacio del seminario. Entonces vamos a arrancar. Este es un texto muy sugerente, es un libro que me ha gustado mucho por varias razones. La primera razón es que es el resultado de una tesis doctoral colombiana, y entonces pues eso nos permite a nosotros tener como una perspectiva de cuál es el trabajo académico que se está creando y se está divulgando en Colombia. En segundo lugar, me gusta mucho este trabajo porque va a establecer un diálogo frente a frente. Me gusta mucho este libro porque va a establecer un diálogo frente a frente con el texto de Sicart, ¿no? El del famosísimo libro de Ethics of Computer Games, la ética de los videojuegos. Y pues vamos a tomar como unas distancias interesantes. Y lo tercero que también me gusta mucho y para mí es un honor presentarlo es que este libro está editado por la Universidad Minuto de Dios. El autor Elías Manasseh Rey es un amigo, un querido compañero de la Universidad Uniminuto. Y pues bueno, entonces vamos a darnos a la tarea de leer su tesis doctoral, comentarla, charlarla y demás. Vamos a traer a colación algunos juegos a lo largo de esta lectura, en particular de este primer capítulo. Hoy vamos a leer la introducción y parte del primer capítulo, casi la mitad del primer capítulo. Y pues vamos a ir trayendo algunos juegos que nos van a permitir ilustrar y entender algunos de los planteamientos que vamos a ir charlando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que manos a la obra, entremos en materia. Bien, vamos entonces a arrancar el texto. Pues como lo estamos diciendo, es un libro de reciente publicación, salió publicado precisamente en este año, ¿sí? Tenemos la versión digital que es con la que contamos. El libro se entregó en el 2021, acá lo tenemos, fue evaluado durante el 2022 y finalmente fue publicado en el 2023. Así que pues vamos a tener algunas referencias, digamos, muy actuales, sobre todo en el marco del 2021. Hay unas referencias que no van a ser tan actuales, pero pues eso lo vamos a ir mirando, ¿no? Acá tenemos nuestro registro, el ISBN, el DOI, sí, que lo tenemos acá. No, esto es la versión previa, digamos, de la impresión. Entonces vamos a ver que todavía hay un par de detalles. Por ejemplo, en las páginas no nos va a aparecer el DOI correctamente, pero no pasa nada. Vamos a mirar. El libro se compone entonces en términos generales de 5 capítulos. 6 si contamos con la introducción, ¿no? Entonces en el primero vamos a revisar, pues bueno, la introducción, y en el capítulo 1 vamos a mirar debates actuales sobre el estudio de los videojuegos. Es un capítulo muy sugerente porque nos ayuda a nosotros a entender las dinámicas en las que se está consolidando particularmente el estudio de los videojuegos en el mundo contemporáneo. Vamos a hacer una revisión clásica de lo que son los problemas de la narrativa, la ludología, la definición del juego, cómo podemos entender un videojuego si como software o como no, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. El segundo capítulo es un capítulo muy sugerente en el que el autor va a defender una de sus tesis más contundentes y radicales, y es la siguiente. La idea de que esta ontología dualista le está haciendo daño a la comprensión de los videojuegos. ¿Qué entendemos por ontología dualista? Toda esta ontología que nos diferencia y nos separa cosas, ¿no? Nos separa el juego del jugador, nos separa el mundo real del mundo virtual, nos separa lo intradiegético de lo extradiegético. Como categorías epistémicas, como categorías para pensar en los mundos de juego, son muy útiles, pero cuando llegamos a un nivel ontológico y asumimos que eso es así, puede resultar altísimamente complicado. Eso lo vamos a mirar entonces con calma. En el capítulo 3, jugar videojuegos como acción encarnada, es un capítulo también altamente sugerente, una perspectiva de cómo el jugador se une, ¿sí? Se encarna precisamente el mundo del juego, y es una tesis no muy popular por lo demás.
o sea, no se suele encontrar muchas veces, pese a que hay algunos aspectos y algunos lugares comunes, pero digamos que es una de las tesis más originales que va a sostener acá el autor. En el capítulo 4 nos va a hablar precisamente de jugar videojuegos violentos como acción responsable y terminamos con las conclusiones, índice de figuras, referencias, bueno, todo lo propio de una tesis doctoral, ¿no? Entonces nosotros vamos a leer hoy más o menos como hasta la página 50, 55. Sí, quiere decir que estaremos leyendo más o menos casi la cuarta parte del libro, lo cual no es poca cosa, pero pues siendo la parte introductoria creo que nos puede rendir en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos acá la presentación del libro, ¿sí? Básicamente pues acá nos cuentan pues de cómo surge este libro ya pues, lo dice acá, ¿sí? Surge como el proceso de trabajo de investigación del doctorado del profesor Elías Manacet Rey, ¿sí? Quien ha decidido llevar a cabo pues justamente una reflexión, un análisis de la reflexión ética, particularmente en el ámbito de los videojuegos, pues porque hace parte de uno de las, digamos, de los elementos sociales más importantes. Y segundo, porque pues digamos que hace parte de los intereses investigativos del autor. Acá tenemos el patrocinio de la universidad, que no está de más reiterar. Y pues entonces nosotros lo miramos. Esta es la introducción, la presentación que hace el profesor William Harold Romero, también bueno, en aquel entonces el director del departamento de filosofía, ahora es el padre Gregorio. Y pues entonces nosotros podríamos ahí darle una mirada, ¿no? Él tiene unas interrogantes y unas preguntas sugerentes que valdría la pena ahí como recordar, ¿no? Es el juego es el juego que a través de la consecución de unas metas y mediante el buen desempeño en el rol de un avatar domina y determina el ethos del jugador. O la otra pregunta que hace acá: a la ética le corresponde la formación de sujetos comprometidos con un conjunto de valores, sobre todo en el plano de los videojuegos. O la última que va a hacer acá: jugar videojuegos es una acción libre compartida entre agencias, humana y algorítmica, o acaso la relación entre el jugador y el juego es un espacio normativo controlado que determina unas acciones y transforman la conciencia ética. Oye, todas esas preguntas de una u otra forma van a estar ahí a la base, y esos son los interrogantes con los cuales nosotros pues vamos a trabajar hoy. La presentación del autor: el profesor Elías Rey es licenciado en Filosofía y Letras de la Santo Tomás. Sí, es especialista en pedagogía para el desarrollo y aprendizaje autónomo de la UNAM, magíster en docencia universitaria y doctor en ciencias sociales y humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde se gestó prácticamente este trabajo, ¿no? Ha sido profesor catedrático de la Universidad Pedagógica y también de la Corporación Minuto de Dios, que repito es la que en este caso pues ha auspiciado este libro y pues a la cual le agradecemos darle voz y cabida en su proyecto editorial a estos trabajos de divulgación. De divulgación precisamente pues digamos académicos colombianos en el orden de los videojuegos. Acá tenemos una pregunta de Govetao, que si es posible encontrar el documento online. Sí, yo no sé si está en la página oficial de la Universidad La Minuto de Dios. Con gusto, si quieres ahorita lo subo y te lo comparto. Cuando yo suba este video a YouTube también va a quedar ahí vinculado el documento. A mí me lo mandó el propio autor, pero hace un par de meses, justo cuando salió el libro, yo vi que pues desde las redes sociales de la Universidad Minuto de Dios lo compartieron, o por lo menos compartieron algún link. No sé si era todo el documento o una vista previa. Valdría la pena mirar. Pero con gusto, si me quieres dejar tu correo, con mucho gusto te lo envío. Y si no, pues cuando suba este video en el transcurso de estos 2-3 días, ¿sí? Pues ya encontrarás ahí claramente el documento puesto. ¿Listo? Gracias por comentarme. Sí, acabo de dar cuenta que se me había puesto el mute acá. Les estaba comentando que vamos a arrancar entonces leyendo la introducción. Después de esto vamos a jugar unos juegos que tengo acá previstos precisamente para dinamizar esta lectura. Y pues vamos a mostrar cómo ciertas ideas de lo que nosotros estamos leyendo en el libro del profesor Elías Rey pues tienen cabida en el mundo actual de los videojuegos, ¿no? Entonces esta es la introducción a su libro. Y pues dice que mira, en cierta ocasión un grupo de estudiantes de un colegio estaban jugando Grand Theft Auto, ¿no? Claro, el autor es un profesor y pues a él le gustan los videojuegos, como nos lo dice, los videojuegos han sido parte de mi vida, así que decidió acercarse. Desde la distancia le llamó la atención las gráficas realistas, las acciones que realizaban las personas, ¿sí? Y cómo las misiones del juego, en este caso Grand Theft Auto, ¿sí?
implicaban que pues las personas tuvieran comportamientos casi criminales o digamos comportamientos criminales en un mundo casi real, ¿no? Y él dice, bueno, esto es claramente significativo y esto es claramente importante. ¿Hasta qué punto y desde qué perspectivas, sí, podríamos nosotros asumir que las personas que juegan videojuegos violentos, sí, tienen un compromiso ético en esa violencia que se genera en los mundos virtuales, ¿no? La típica pregunta que uno se hace de, ¿está bien matar? No, no está bien matar. ¿Y en un videojuego está bien matar? Pues, a ver, no, pero es un videojuego, entonces no importa, pero si no tiene consecuencias, entonces no podemos decir si está bien o mal, etcétera. Entonces ese tipo de discusiones, digamos, representadas de una manera un poco elemental, son las que aparecen acá a la base y pues las que les van a dar pie precisamente al autor para motivar todas sus reflexiones, ¿no? Y entonces él reconstruye esta anécdota y pues lo dice de esa manera, ¿no? Esta anécdota personal junto con mi experiencia como videojugador y como profesor de filosofía y ética me llevaron a suponer la posibilidad de considerar que jugar videojuegos podría entrar en el plano del rigor académico para su investigación. O sea, podemos salir de esta concepción simplista y reduccionista que dice que los videojuegos son una pérdida de tiempo, son cosas infantiles, y darle al videojuego un estatus de objeto investigativo para las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Él acá nos va a mostrar cómo precisamente jugar videojuego es un fenómeno cultural importante, tal como lo ha mencionado Frasca, Buckingham, Revuelta de Sinaloa y demás, ¿no? Y precisamente porque él considera que se puede hacer, va a ser su apuesta, ¿no? Va a ser una apuesta y es esa que tenemos ahí subrayada en amarillo y rojo. Y es que estos trabajos pueden ver el videojuego o pueden ver en el videojuego una oportunidad para conocer y desentrañar el sentido del humano, tanto por sus acciones y sus vínculos, así como por su educabilidad y capacidad de perfectibilidad en contextos emergentes como lo es el mundo digital. O sea, los videojuegos no son simplemente mero entretenimiento, hacen parte del mundo del entretenimiento, pero tienen otras dimensiones, nos hablan de criterios de perfección, nos hablan de factores educativos, nos hablan del contexto lúdico, o sea, podemos hacer muchas cosas con los videojuegos, el punto es que claramente hay que hacerlo. Claramente, pues hay que hacerlo, ¿no? Acá tenemos a Lisana, que un gusto saludarte, Lisana. Nos dice, si algo no es malo, si no tiene consecuencias, entonces la pedofilia no sería mala si no se practica la pederastía. Tal cual, eso es precisamente uno de los problemas que vamos a mirar más adelante cuando hablemos de la ética consecuencialista, la cual pues obviamente va a considerar que desde una perspectiva consecuencialista no pasa nada. Y nos vamos a dar cuenta que sí hay un problema. Que si hay un problema y necesitamos revisarlo. Obviamente acá estamos en la introducción, entonces pues apenas vamos arrancando, pero como tú ya muy bien te das cuenta, Lisana, la lectura consecuencialista tiene problemas cuando nosotros hablamos de la ética en los videojuegos. Ya en el seminario pasado, cuando leíamos el texto del profesor Harry Brown, el texto de Video Games and Education, en el capítulo de la Ethics, ¿sí? Que hablaba de Ethics and Video Game, precisamente tocamos ese tema, precisamente mostramos cómo si bien no, digamos, el acto in-game, el acto dentro del juego no tiene efectos out-game, ¿sí? O no directamente, ello no implica una descarga de responsabilidad de las acciones, porque el mundo moral también se juega en un mundo simbólico, y el mundo simbólico tiene unos efectos independientemente de la práctica, o sea, en el mundo real o independientemente que sea en el mundo virtual. Eso vamos a mirarlo con detalle. Gracias por la anotación, Lisana. Y Gofetao nos dice que una interfaz de expresión humana, tal vez especialmente de los impulsos naturales más extremos. Oye, sí, podríamos pensar que los videojuegos nos hablan de eso. En cierto sentido, en la medida, y lo vamos a mirar más adelante, en la medida en que los videojuegos nos abren un mundo de sentido, se abren horizontes de expresión de sentido que pues no son posibles en las condiciones actuales del mundo, porque en las condiciones actuales del mundo, por ejemplo, no hay magia, no tenemos la posibilidad de destruir el mundo, de revivir a los malos, de todo ese tipo de cosas, pero lo podemos hacer en los juegos. Y como lo podemos hacer en los juegos, pues precisamente
en el mundo de la simulación, en este caso en el mundo, como lo dice Andrew Reinhardt, en los mundos sintéticos, en los mundos de los videojuegos, se juegan otro tipo de expresiones humanas que nosotros no tenemos ni regulados por la ética, por eso hay que pensarlo, ni tenemos tampoco claramente definidos de cuáles pueden ser esos impulsos. A lo largo de la sesión, de estas sesiones lo vamos a ir mirando. Y pues bueno, entonces él dice que va a caracterizar su libro, lo va a describir. Dice que este libro en el fondo trata el acto de jugar videojuegos. Y eso a mí me parece muy llamativo. Porque es un autor que le gusta jugar videojuegos, como él ya lo ha dicho. ¿Sí? Lo vamos a invitar en alguna de las sesiones a que nos acompañe y charlemos y demás. Es un libro que habla del acto de jugar videojuegos. No habla desde los conceptos únicamente de los videojuegos, no habla únicamente de paradigmas de investigación, habla del acto de jugar. Ahora, este acto de jugar se va a entender desde una perspectiva ética, ¿sí? En el que juego y jugador se constituyen mutuamente. Era lo que habíamos mencionado, que está directamente vinculado con ese segundo capítulo de cómo vamos a pasar de esta ontología dualista a una ontología relacional, ¿no? El juego y el jugador se van constituyendo mutuamente en la consolidación propia de un acto ético. Por tanto, el presente estudio va dirigido principalmente a todos aquellos que sienten algún tipo de filiación por jugar videojuegos, o sea, a los que les gusta, bien sea jugarlos, bien sea investigarlos, o a los que están interesados en alguna reflexión ética al respecto. Por eso este trabajo se suma al ámbito de la ética, ¿sí? Donde pues podemos encontrar cierto impacto de las tecnologías en nuestra sociedad y vale la pena que nosotros lo pensemos. Él va a partir, como en la mayoría de todos los textos investigativos en los que se habla de juegos, de videojuegos, de una definición del videojuego. Yo creo que ya en algún momento debemos dejar de hacerlo. Es decir, siempre vale la pena definir las cosas sobre lo que hablamos. Ya lo enseñó Sócrates en el Menón. Pero ya también Quine en Relatividad Ontológica nos mostró cómo el exceso o la excesiva obsesión por la definición puede impedir que nosotros hablemos, precisamente por ello. Lograr una definición cabal, radical del videojuego es difícil, porque existen muchas formas de lo que nosotros hoy en día llamamos videojuego que no se corresponden con lo que tradicionalmente llamamos videojuego. Entonces, para nosotros, Pac-Man es videojuego, Tetris es videojuego, Grand Theft Auto es videojuego, digamos Heavy Rain es videojuego, Detroit Become Human es videojuego, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta que son cosas diferentes, Algunos no tienen historia, otros parecen más unas experiencias narrativas interactivas que un videojuego. En algunos el control es fundamental, en otros el control es más bien como elemental. Es decir, entonces, ¿qué es lo que define a un videojuego? Tradicional, el profesor Elías Rey repite acá una definición muy clásica, digamos que es la que tradicionalmente damos cuando queremos evitar los problemas, y es que definimos un videojuego, ¿sí?, como un programa informático, o sea, un software, ¿sí?, que particularmente comprende dos tipos de dispositivos, ¿sí?, uno de salida y uno de audio, que muestra su interfaz y que al mismo tiempo tiene un dispositivo de entrada de la acción que permite, o sea, un control. Ya, es una definición elemental, pero es demasiado técnica, reduce el videojuego a un software. Y si bien un videojuego es cierto que es un software, no se reduce a ser un software, ¿sí? Eso lo habíamos mencionado en otras sesiones del seminario y lo vamos a seguir mencionando en esta y seguramente cada vez que tengamos que hablarlo. Pensar, ¿sí?, que un videojuego es únicamente un sistema de software es pensar que un ser humano es únicamente la información de nuestros cromosomas. Sí, es cierto, somos la información de nuestros cromosomas, pero somos más que eso, somos miedos, sueños, angustias, dolores, traumas, enfermedades genéticas que también están inscritas en los cromosomas. Y si bien yo puedo rastrear todo eso de una manera, nuestra información cromosomática, hay ciertas experiencias de vida que no dependen de ello, no se siguen de ello. Entre ellas la ética. La ética no depende de la información cromosomática que yo tenga, ¿sí? Entonces, precisamente, repito, de la misma manera que puedo definir
un ser orgánico, en este caso los seres humanos, a partir de su carga cromosomática, puede definir un videojuego como si fuese un software, ¿sí? Que tiene una construcción algorítmica en su lenguaje y tiene una salida de audio y video. En principio, hay videojuegos que no tienen de video o no tienen de audio, y un dispositivo de entrada que permite la interacción. Es una definición genérica, pero pues podría funcionar, ¿no? Él va a tomar entonces acá como una especie de, para el marco de la presentación, va a diferenciar entre quienes no juegan videojuegos y quienes sí juegan videojuegos, para darse cuenta que los videojuegos tienen mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Denme un segundo. A ver, acá tengo un problema con el streaming. Listo, bueno, no pasa nada, acá lo voy mirando. Sí, Gobetau nos acaba de escribir que dice, pues es que falta la parte literaria del mismo, como toda forma de arte es un medio de difundir un mensaje. Sí es cierto que a veces el mensaje es tan básico como simplemente superar la frustración, algunos otros buscan proponer nuevas situaciones que puedan generar nuevos puentes sinápticos. ¿Cierto? Sí. De hecho, precisamente más adelantico vamos a tocar ese tema en el momento en el que el autor hable del famosísimo debate que ha existido y que pues de una u otra forma sigue existiendo, ¿sí? Entre lo que es los ludólogos y los narratólogos, ¿no? Aquellos que dicen que lo que prima en el videojuego es una dimensión narrativa y otros que dicen que lo que prima en el videojuego es más bien una dimensión un poco más lúdica, ¿no? Ese debate existe y pues nosotros ciertamente vamos a tener que revisarlo, ¿no? Y pues lo vamos a tener ahí como a la base. Gracias, Gobetau, por tu comentario y pero ya lo vamos a mostrar. Bien, entonces él dice, mira, hay un libro, de hecho hay un libro, denme un segundito y se los comparto, lo tengo acá, denme un segundo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, es completamente crítico con la figura del gamer, con la figura del videojugador, digámoslo así. El libro se llama precisamente así, El videojugador, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Es de Justo Navarro, no sé si esté digitalizado. Este es un libro del 2015, creo, 2017. Y pues ahí lo dice, ¿no? La primera línea, vamos a mostrarla, dice, el jugador es el maquinista, ¿no? Y dice que de una u otra forma, nuestra relación con los videojuegos es una relación profundamente, si se quiere, burguesa, ¿sí? En la cual nosotros, pues, reemplazamos el mundo con una máquina y obtenemos la idea un poco de que el mundo se reduce precisamente a la máquina del juego. Y entonces el problema es que toda nuestra experiencia humana se reduce a lo que podríamos pensar en el juego, ¿sí? Entonces, dame un segundo, dice que se fue la imagen. Dame un segundo, reviso. A ver, tenemos imagen, ¿no? Ya aparecemos. Voy a escribirles por acá. Porque no sé, parece que tengo acá un problema con el... Porque estaba siguiendo el streaming desde mi celular y efectivamente ahí me dice que se detuvo. Pero, bueno, acá, listo. Acabo de abrir, tengo acá de todas maneras Listo. Al parecer se oye bien. Bien, entonces vamos a seguir. Gracias por indicarme. Sí, estamos acá en el tema del texto, ¿no? Decíamos que el videojuego el libro que se llama El videojugador precisamente va a sostener esa tesis que está allá arriba en azul en la parte superior. Dice que las personas que juegan videojuegos, ¿sí? Terminan volviéndose uno de los zombies que uno está matando virtualmente. O sea, se vuelve uno el maquinista de una máquina y la máquina parece que tomara posesión de uno y uno no puede soltar la máquina.
entonces uno de los problemas del videojugador, dice el texto de Justo Navarro, este que mencionamos, es que nosotros cuando jugamos quedamos tan alienados en el juego que no podemos hacer otra cosa que jugar. Sí, o sea, en este caso jugar videojuegos sería el sometimiento a la dictadura más radical y brutal, ¿sí? A un proceso de zombificación, si se quiere, de nuestra subjetividad, de nuestra persona. Yo no creo que, o sea, obviamente considero que es una postura exagerada, entiendo las tesis y pues de una u otra forma es, digamos, el mismo diagnóstico del cual está partiendo el profesor Elías Rey. Dice, sí, es cierto, a veces entendemos, a veces pensamos que cuando nosotros jugamos nos quedamos imbuidos, nos quedamos metidos en un mundo de juego y no podemos hacer absolutamente nada sino jugar, o sea, perdemos nuestra libertad, nuestros miedos, nuestros sueños, es decir, todo eso que nos caracteriza de una u otra forma como seres humanos. El autor lo va a seguir diciendo y lo va a plantear, pues digamos, como en su gran pregunta de investigación, ¿no? Y esta pregunta es, ¿cómo se constituye la agencia ética del jugador en el marco de la relación propuesta por la agencia algorítmica del videojuego violento? Nos llama la atención lo siguiente, explícitamente le interesa el videojuego violento. Claro, viene la pregunta de qué es un videojuego violento y demás. Más adelante vamos a mirar, hoy no vamos a mirar como toda esa definición como tal, pero sí vamos a hacer un pequeño abordaje sobre ciertos aspectos de la digamos, ciertos aspectos de la agencia del jugador en el ámbito de los videojuegos, ¿no? Leamos la pregunta de nuevo. ¿Cómo se constituye la agencia ética del jugador en el marco de la relación propuesta por la agencia algorítmica del videojuego violento? Quiero que juguemos algo. Voy a abrir este juego y nos va a servir precisamente como para ilustrar y tener acá como alguna idea un poco de lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, denme un segundo. Acá está. Vamos a... Listo. Ahí lo tenemos Tombo Survivor. Vamos a ponerle el volumen, vamos a bajarle un poquito el volumen para que me escuchen, ¿sí? Ahí tenemos el juego de Tombo Survivor. Es un videojuego muy sugerente, es un videojuego colombiano. Me gusta mucho porque nace como protesta ante los abusos policiales que se dieron en septiembre del 2020 acá en Bogotá, bueno, en general en toda Colombia. A raíz de la pandemia hubo una represión policial, salió mal, hubo marchas, en 3 días mataron 16 personas. Fue una situación, muchos desaparecidos, en fin. Una de las protestas que hizo Magroplay, que es una empresa de diseño de videojuegos colombianas, fue precisamente Tombo Survivor, ¿no? Y es un videojuego donde, a ver, somos policías y tenemos que cascar, decimos en Colombia, tenemos que pegarle a ciudadanos. Vamos a jugar un poco y miramos cómo funciona esto. Entonces, listo. Clasificación, tienda, inventario, instrucciones. Acá pues las instrucciones nos dicen la meta del juego es conseguir la mayor cantidad de HP points antes de que se acabe tu energía. Los ciudadanos de Colombia, ¿sí? Que es por un chiste de una charla que dio alguna vez el antiguo presidente, el expresidente Duque, están cansados de tantos abusos. Ten cuidado, pues te atacarán con golpes y empanadas. Y cada cierto tiempo puede hacer un combo para lanzar varios golpes. ¿Listo? Pues bueno, vamos a jugar a ser policías que lastiman a los transeúntes de la ciudad. Listo, ahí tenemos entonces, nosotros tenemos, pues somos un policía que básicamente pues podemos dar bolillazos o patadas, ¿sí? Dependiendo de la posición que nosotros tengamos. Y tengo el tiempo ahí arriba a la izquierda para recoger, digamos, los puntos necesarios, ¿no? Necesito recoger 100.000 HPPP, o sea, eso en términos elementales nosotros lo traduciríamos como hijo de puta points, ¿sí? Porque pues de hecho así es como lo entiende el autor del juego, ¿sí? Entonces pues nosotros vamos a mirar, bueno, básicamente podemos mirar, acá está la ciudad construida, ¿sí? En la medida en que nosotros jugamos, ¿sí? Vamos recogiendo algún tipo de poderes, ¿sí? Vamos aumentando nuestra barra de evolución siempre y cuando no nos peguen, ¿no? Entonces si nosotros establecemos golpes,
¿sí? Sin que nos peguen. A ver, si nosotros establecemos golpes o damos golpes sin que nos peguen, podemos evolucionar. Y cuando evolucionamos nosotros podemos precisamente pues acceder a otro tipo de armamento, ¿sí? Como policías. Tenemos ahí 600 puntos, todavía nos faltan 400 para llegar a los 1000, ¿sí? Lo movemos con WASD normal, ¿sí? Saltamos con barra espaciadora, con botón izquierdo nosotros pues golpeamos, con botón derecho hacemos como una especie de combo. Ahí tenemos una flecha en la parte de arriba, una flecha azul que nos va indicando qué es lo que podemos hacer. La banda sonora está hecha por alguien que se llama... digamos, es una versión elemental del GTA colombiano, ¿sí? Donde básicamente somos policías, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer básicamente acá es como ir contra la población civil, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, ahí perdí, game over, sí, reiniciar, vamos a volver al menú inicio, sí, y ahí miramos como algunas otras opciones y cosas que nosotros podemos jugar, ¿no? Entonces, efectivamente tiene una especie de parecido a un GTA, es decir, es un espacio de una ciudad abierta. Vamos ahorita a mostrar que tiene algunos elementos clarísimamente identificables de la ciudad, de ciudades colombianas, ¿sí? No explícitamente, el juego cuando salió fue censurado en la Play Store de Google, también en la Apple Store. Luego hubo unas correcciones, sí, pues porque obviamente la policía se quejó. El videojuego se publicó en Steam. Y digamos que después de varios ajustes se ha quedado más o menos como consolidado. Y es uno de los mejores videojuegos colombianos, digamos, por un lado. Y por otro lado es uno de los mejores juegos que ha permitido, que digamos que expresa la protesta social, ¿no? Como lo dice Goutao, ¿no? Es la expresión de rebelión a través del absurdo, venganza y ridiculización. Es una buena idea, una buena idea. En algún momento valdría la pena pensar cómo el espacio de los videojuegos se vuelve un espacio de protesta, un espacio de rebelión, ¿no? El profesor Alberto Ramos precisamente escribió un libro sobre ello, ¿no? Bien, nosotros tenemos acá otros modelos, ¿no? Bueno, acá la clasificación supongo que mundial, un inventario, ¿sí? En la medida en que vaya jugando puedo ir desbloqueando armas, ¿sí? Y objetos y skins y cosas por el estilo, ¿sí? Es lo que está ahí en el inventario. En la tienda eventualmente puedo comprarlo. Esto se va logrando a través de lo que voy haciendo. Acá, por ejemplo, yo completé 511 monedas, ¿sí? Lo cual pues me da para comprar algunas cosas, ¿no? Quizás en este caso todavía no mucho, ¿sí? Todo cuesta 5.000, 5.000, 5.000. Pero bueno, es un videojuego muy interesante, ¿sí? Porque precisamente nos permite a nosotros entender lo que significa esto. Ahora, cuando nosotros jugamos, ¿sí? Vamos a iniciar rápidamente el juego para mostrar dos cosas. A ver, no sé por qué no me lo deja saltar. Bueno. Rápidamente, simple ya quiero mostrar un par de cosas. Nosotros vemos como una especie de, digamos, de mundo organizado, ¿sí? O sea, en términos de lo que es la ciudad, pues, no sé qué ciudad de Bogotá, de Colombia se puede ver así, ¿sí? Almacenes tan famosos como Éxito, pues se llaman Sexito, ¿sí? Olímpica se llama acá como Go Olímpica, ¿sí? Y es una llamita con carita triste. Y nos vamos a dar cuenta que pues hay distintos aspectos y elementos, ¿sí? Los grafitis, ¿sí? En algún momento nosotros con comida podemos recuperar algo de nuestra energía, pero sobre todo con lo que más recuperamos nuestra energía es con dinero que hay en la calle o que le quitamos a las personas cuando nosotros peleamos con ellos, ¿sí? Y en ese contexto, cuando nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que pues el juego nos presenta una denuncia política interesante. Ahora bien, el punto es, esta denuncia política se hace a través de la violencia. ¿Está queriendo decir el videojuego que debemos ser violentos? Eso ha sido uno de los grandes debates que suscitó acá precisamente este videojuego, en tratar de entender si el juego
estaba motivando a la violencia o era una crítica hacia la violencia. Y yo creo que es precisamente eso, ¿no? Un juego que nos pone en el rol de policía a pegarle a los civiles, pues debería, ¿sí? Debería enseñarnos a no hacerlo, pero acá nos enseña a hacerlo. ¿Somos moralmente culpables de ello? Es decir, ¿cómo podríamos leer nosotros esa perspectiva? Es algo que el autor Elías Rey precisamente quiere mirar. Ahí están algunos de los huecos tradicionales de la ciudad de Bogotá en sus calles, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos. El juego es divertido, ¿sí? Les recomiendo algún día cuando tengan tiempo, jueguenlo. De tanto en tanto está en rebajas en Steam. Entonces, pues bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a cerrar el juego y vamos a volver nosotros acá a nuestra presentación. El juego, como les estaba diciendo, sí, pues nos pone en un rol, digamos, en una dinámica de violencia, ¿sí? Que nace a partir de la violencia policial y trata de mostrarnos qué significa o qué ha significado la violencia policial. Nosotros al jugarlo entendemos que no debemos ser violentos como la policía y precisamente como lo acabamos de leer con la presentación con lo que nos decía Govetau, ¿sí? Govetau, no sé, creo que lo estoy pronunciando así, si se pronuncia diferente me corriges. Es precisamente mostrar cómo a través de el absurdo de darme a mí el poder de ser policía para pegarle a la otra gente, se establece como un mecanismo de protesta. Entonces, videojuegos violentos hay muchos, ¿no? Está Grand Theft Auto porque tienen como toda una historia, ¿sí? Puedo decirte Gove, listo, chévere, como Grove Street. Perfecto, gracias. Repito, la saga de Grand Theft Auto ha sido tradicionalmente caracterizada por ser violenta, Red Dead Redemption también, en general los de Rockstar, Bully, ¿sí? Pero también hay otros videojuegos, hay videojuegos como Hatred, ¿sí? Pongamos acá, no lo tengo a la mano, pero oye, pongamos un gameplay de Hatred de fondo que nos sirva precisamente como para mostrar un par de cositas, ¿sí? Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, Hatred, ¿sí? Vamos a darle acá y vamos a compartirlo directamente desde el acá. No, este no era, este. Ya sé qué debo hacer acá. Listo. Cuando nosotros jugamos Hatred, ¿sí? Acá este es el inicio de Hatred. Vamos a avanzar un poquito para explicarlo. Hatred es violencia pura y dura, violencia hasta cierto punto gratuita. Vamos a avanzar hasta cuando él encuentra ahí sus armas. No sé si hayan tenido la oportunidad de jugarlo. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, jueguenlo, ¿sí? De tanto en tanto está como en descuento en Steam, ¿sí? Y pues es un juego donde básicamente lo que nosotros vamos a tener ahí es como, pues eso, violencia gratuita. Sí, violencia gratuita. El jugador pues se arma a través del avatar y nosotros pues jugamos a ello, ¿no? Nosotros jugamos pues básicamente a, sí, eso, poner a todos bajo tierra, ¿sí? Voy a poner bajo tierra a todos los que pueda. Es hora de matar. Y tenemos un escenario parecido al de Tombo Survivor, ¿no? Es una ciudad. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es atacar, disparar y acabar con todos, ¿no? Si avanzamos un poco acá en el gameplay, pues digamos, lo podemos mirar. Sí. Bueno, este gameplay no es el más dinámico de Hatred que podamos imaginarnos. Bueno, pero acá tenemos un tiroteo en algún centro comercial, ¿sí? Y es eso. ¿Por qué? Simple y llanamente porque soy una persona atormentada y odio el mundo, odio a la gente y pues voy a matarlos a todos. Son videojuegos de violencia gratuita como lo pueden ser, no sé, las Fatalities en Mortal Kombat, ¿sí? Como pueden ser ciertos juegos o ciertas mecánicas de juegos como, no sé, incluso en videojuegos tan famosos como Assassin's Creed, ¿sí? Ciertas muertes que uno da, ¿no? Que terminan siendo de una u otra forma pues violentas por la gratuidad misma de la violencia, ¿no? Caracterizar el videojuego violento pues todavía tiene un toque muy subjetivo. Caracterizamos juego violento como aquello que nos resulta violento, pero ¿hasta qué punto podríamos establecer algo como violento? Ya Lisana nos hablaba hace poco nos ponía el ejemplo de, bueno, y la pederastía. Precisamente el mismo ejemplo lo va a poner el profesor Elías Rey más adelante, ¿no? Listo. Entonces, dejemos acá el gameplay, volvamos al texto y miremos un par de cositas antes de seguir. Dice,
Nos dice acá, según lo anterior, el videojuego tiene un poder determinista, así que nos surgen preguntas. ¿Eso es así? ¿El videojuego nos determina? ¿Sí? O sea, estamos bajo la tiranía, ¿sí? Eh, la tiranía, como lo dice acá Gobe, ¿no? Esta tiranía que hace que de una u otra forma podría generar una psicopatía. ¿En serio? ¿Los videojuegos hacen eso? ¿Sí? Jugar videojuegos es un accionar inconsciente por parte de quién. ¿Qué pasa con la capacidad de voluntad y de decisión? En el fondo, lo que nos interesa es darnos cuenta que el jugador tiene agencia. El jugador tiene, o sea, es activo a la hora de jugar. No simplemente está sometido a las prácticas de juego y que esa actividad, ese agenciamiento nos permite a nosotros romper con muchos de los paradigmas que tenemos tradicionalmente cuando hablamos de videojuegos. Sí, que nos permite romper directamente con ello, ¿no? Dice, bueno, y nos dice entonces vamos a trabajar esto en 4 grandes capítulos. Los voy a anunciar porque como los vamos a leer, pues no necesitamos explicarlos rápidamente. Dice el capítulo 1, vamos a hablar de los debates actuales, o sea, vamos a responder la pregunta cómo se constituye la agencia ética. Ese es el quiz. ¿Cómo se constituye la agencia ética? ¿Cómo es que el jugador cuando juega hace algo? Y no simplemente queda sometido, como lo decía el profesor Justo Navarro, queda sometido a una red informática de algoritmos en los cuales nosotros somos simplemente maquinistas. No, cuando el jugador juega hace algo, ¿no? Capítulo 2 de la ontología dualista a la ontología relacional. Ahí vamos a hablar con los textos de Miguel Sicart, sobre todo pues el de la ética de los videojuegos, claramente, y pues va a mostrar cómo ante ese dualismo conviene reivindicar una ontología relacional. El capítulo 3 que se llama videojuegos como acción encarnada nos va a mostrar precisamente eso, cómo cuando jugamos videojuegos nos encarnamos agencialmente, o sea, en la actividad del juego. Y pues el último capítulo nos va a mostrar que jugar videojuegos violentos tiene una dimensión de acción responsable. ¿Cómo es eso? Pues tendremos que leerlo, vamos a mirarlo con calma, ¿listo? Agradecemos de nuevo a la Universidad Minuto de Dios y decimos que ahora jugar videojuegos es, en el fondo nos está buscando una reflexión ética y eso es lo que nos interesa. Pues esto es un texto académico, tiene su resumen en español, tiene su abstract en inglés, palabras claves, forma de citarlo, todo eso está perfecto. Vamos entonces a arrancar con el primer capítulo. Acá nos dice en el mensaje, en el chat, Camilo A. López. 09, una terapia directa como la obra de teatro Alejandro Casona prohibió suicidarse en primavera. He escuchado mucho de esa obra, no la he leído, ni tampoco he tenido la oportunidad de verla, pero gracias por traerla a colación. Precisamente hace poco estaba escuchando de ella. Voy a buscarla. Creo que él es un escritor, Casona creo que es un escritor peruano o ecuatoriano, si mi memoria no me falla. Voy a echarle una mirada y pues sería la invitación a que le diéramos una revisada. Gracias Camilo A. López por el comentario. Bien, miremos entonces rápidamente acá como el asunto, ¿no? Él dice, vamos a mirar cuáles son los debates actuales sobre el estudio de los videojuegos, ¿no? Y pues lo que nos va a decir es que hay muchas formas de abordar los videojuegos. Existen distintas controversias, ¿sí? Algunas son más populares que otras y pues podríamos nosotros establecer a manera de una especie de tipología como pues algunas típicas preguntas que se hacen cuando hablamos de videojuegos. Por ejemplo, ¿qué son los videojuegos? Y esta pregunta la toma Salem, Zimmerman, Jules, Galloway, en fin, Sicart, etc., ¿no? ¿Cuáles son los efectos positivos y o negativos, además de los aportes de los videojuegos en el campo educativo? O sea, la relación entre videojuegos y educación, ¿sí? Es un tema que es bastante actual. Vemos que acá que tenemos incluso textos de Scolari del 2018, del 2017, en fin. ¿Cuál es la incidencia de los videojuegos en el campo médico? Sí, nosotros sabemos que existen y sin embargo, pues digamos que quedan como un poco restringidos. Más allá de los sim operator, ¿no? De los simuladores de operación, no hay dentro del mercado grandes juegos que nos metan en el mundo de la medicina, como si los hay, no sé, videojuegos que nos meten en el mundo militar o que nos meten en el mundo, no sé, de la gestión, de la administración de una granja o cosas por el estilo. No obstante, hay una
altísima producción de juegos de Serious Games sobre todo para las perspectivas médicas. Y oye, pues valdría la pena que lo miráramos, ¿no? Entonces, en este sentido, incluso surge la otra pregunta, ¿no? ¿Hay un correlato en el campo psicológico, neurológico de quien juega videojuegos? ¿Sí? ¿Cómo leer al videojuego desde el campo sociológico y cultural? ¿Cuál es el aporte del videojuego al campo militar y de seguridad? ¿Cuáles son los propósitos políticos, económicos, sociales tras el diseño de videojuegos? Y pues la que le va a interesar es cuál es la ética de los videojuegos. Entonces mira, acá tenemos referencias. Si alguno de estos temas es de nuestro interés, pues ya el profesor Elías Reynos se ha estado adelantando un gran, digamos, un gran marco referencial, un gran marco teórico. Las referencias obviamente están en la bibliografía, pero oye, pues se agradece la colaboración, se agradece la ayuda. Y él dice, mira, nosotros podemos revisar todo esto que se ha estudiado, ¿sí? Y decir que el estudio de los videojuegos ofrece un abanico de posibilidades y perspectivas. Es decir, hay muchas formas, pero sobre todo, y lo que al más le interesa, es que el videojuego termina estudiándose por lo general de una manera híbrida. Es decir, lo abordamos desde distintas perspectivas, no únicamente desde una perspectiva, por ejemplo, de la comunicación, aunque claramente un videojuego comunica un mensaje desde su control, desde sus mecánicas, desde sus diseños, ¿sí? También lo miramos desde la perspectiva política, desde la perspectiva estética, lo miramos desde perspectivas filosóficas. Es decir, hay muchas y múltiples formas de mirar un videojuego, o en general la industria de los videojuegos. Y él dice, la mayoría de los enfoques son híbridos, y pues él dice, pues yo también lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sobre todo desde una perspectiva ética. Así que dice, mira, vamos a redondear un poco la idea y vamos a caracterizar cómo es que los videojuegos se han vuelto un problema de investigación. Los videojuegos ya llevan bastante años, ¿sí? Desde los 60 podríamos rastrearlo, incluso algunos historiadores de los videojuegos lo rastrean hasta los 50, e incluso algunos desde el origen mismo del cine. Pero en términos generales nosotros aceptamos que desde finales de la década de los 60 ha arrancado la industria de los videojuegos. En la década de los 80 aparecen, sí, los videojuegos empiezan a tener una especie de mayoría de edad, aparecen en otros géneros, en la literatura, en el cine, sí, en la cotidianidad de muchas cosas, sí. La película Tron, que nosotros recordamos el remake que se hizo en los 2000, es una película de los 80 que habla precisamente de la idea de meterse en un mundo de juego, ¿no? Y pues lo que nosotros nos damos cuenta es que existen tantas formas de abordar los videojuegos como intereses hayan, ¿no? Hay perspectivas psicológicas, educativas, civiles, militares, económicas e incluso muchas otras más, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo tengo un altísimo interés en la perspectiva religiosa de los videojuegos, o sea, cómo es que hay una dimensión religiosa en el estudio de los videojuegos. Y déjenme mostrarles esto. Me llegaron hace poco unos libros de unas editoriales alemanas que precisamente hablan de eso, ¿no? Este libro me gusta bastante, apenas lo estoy empezando a leer. Algún día, no sé, si está en español, hacemos una traducción y hacemos un seminario. Se llama Computerspiele in Religionsunterricht als Beitrag zum Dialog mit jugendlichen Lebenswelten. O sea, los juegos de computador o los videojuegos en las clases de religión como contribución al diálogo con los mundos de la vida juveniles, ¿no? Y es un libro bastante largo, tiene como unas 700 páginas, ¿sí? Donde básicamente pues está mostrando cómo el mundo de la religión tiene mucho que ver con el mundo de los videojuegos, aun cuando en principio no parecería algo que esté ahí. Y otro de los de los libros que es publicado de este salió de hecho en finales del año pasado, que es muy bueno, se llama precisamente Trauma in Computerspiel, o sea, trauma en videojuegos, ¿no? Mediale Repräsentationen, mentale Extremerfahrungen, o sea, el trauma en los videojuegos, representaciones mediáticas de experiencias extremas o experiencias mentales extremas. Sería como una traducción más o menos sensata del texto. ¿A qué voy con esto?
Los videojuegos aguantan múltiples lecturas, desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la educación, desde la religión, o desde la educación, la vida civil, la vida militar, ¿sí? Incluso pues desde otras perspectivas, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, cuando hacíamos el seminario del libro Pasado Interactivo, que lo pueden consultar ahí en el canal de YouTube, hablamos de, siguiendo el texto del profesor Alberto Ramos, él decía como por ejemplo los juegos tradicionalmente bélicos que nosotros jugamos, Call of Duty, Medal of Honor, etcétera, por lo general tiene una versión occidentalizada, tiene una versión gringa si se quiere. Pero existen muchos videojuegos, quizás no tan conocidos, no tan asequibles, pero existen videojuegos que cuentan la perspectiva desde otra mirada, ¿no? Entonces cuentan la historia, la guerra desde la perspectiva de los rusos, la perspectiva desde los, por ejemplo, el Estado Islámico estaba preparando su propio videojuego, por ejemplo, desde la perspectiva de los iraquíes. Es decir, los videojuegos se terminan volviendo unos espacios comunicativos muy consolidados, muy fuertes, ampliamente divulgables, ¿sí? Que nos permiten a nosotros tener un abordaje múltiple en múltiples direcciones, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí? Pues nosotros podemos seguir hablando de otras perspectivas. Sofía 13 de marzo nos pregunta que cómo se llama el juego del Estado Islámico. Dame un segundito y lo reviso. Dame un segundito a ver si lo tengo por acá a la mano. Revisemos ya que surge la pregunta y creo que tengo el documento, el texto acá a la mano. Estaba acá en Pasado Interactivo. Este fue el libro que nosotros leímos. Repito, el seminario de este libro está por ahí ¿sí? Entonces, mira, acá dice, ambos estudios, desarrollo del Estado Islámico de Irán, propondrían un recuerdo diferente del acontecimiento. El Estado Islámico ya había sido, ven, miramos, no recuerdo el nombre, ¿sí? Acá nos aparece el armas de seducción masiva, la factoría audiovisual con la que el Estado Islámico ha fascinado a la generación millennial. No recuerdo el nombre del juego, pensé que estaba directamente aparecida ahí en el tema del Estado Islámico, pero si te interesa el tema, podríamos buscarlo. Déjame, yo lo busco a ver si para la próxima sesión lo encuentro, pero claramente en este libro tiene que aparecer la referencia. En este libro tiene que aparecer la referencia de Le Saca J. Armas de seducción masiva, la factoría audiovisual con la que el Estado Islámico ha fascinado a la generación millennial. Sí, te lo quedo debiendo, Sofía, qué pena, no me acuerdo el nombre. Sé que aparece acá en este libro y pues nada, o sea, tendríamos que repasar un poco la idea de todo para recordarlo. ¿Listo? Entonces voy a dejártelo de esa manera. De todas maneras, pues, a ver, tal vez, y si no le ponemos completamente islámico, las dos memorias, un contraste, no sé, no lo tengo acá en la mano. Bueno, habría que buscarlo, Sofía. Te agradezco la comprensión y paciencia. Luego le echamos una mirada. Vamos a... Sigamos acá con nuestro... Vamos a cerrar acá estos dos textos. El de Kierkegaard también. Sigamos con esto. Él dice entonces... el videojuego puede abordarse desde tantas perspectivas e incluso desde perspectivas no académicas como actualmente lo está haciendo toda la teoría de la gamificación o ludificación, ¿sí? Pues convendría que nosotros tuviésemos también una perspectiva lo suficientemente idónea para aprovechar estas dinámicas, ¿sí? ¿Y qué significa tener una perspectiva idónea para aprovechar estas dinámicas? Pues significa básicamente poder hacer un mapeado, una reconstrucción, ¿sí? De los debates actuales del mundo de los videojuegos para entender precisamente qué es, o sea, digamos, cuáles son los grandes problemas, cuáles son las grandes tensiones y cómo esta investigación en particular puede ayudarnos como a resolverla. Y es lo que él va a hacer, ¿no? Él nos va a mostrar, por ejemplo, en esta página que existen distintos congresos científicos, ¿sí? Algunos de ellos, bueno, esta página creo que ya cerró, la de Center of the Study of Digital Game. La WAC Society todavía existe, la Serious Games Group todavía existe. De hecho, creo que los tengo acá abiertos en YouTube, en mi navegador. Tal cual, ahí están. Ahí tenemos la WAC Future Lab, ¿sí? Que es una de las páginas más importantes
de donde se trabajan, digamos, ámbitos de videojuegos, ¿sí? Tal como lo presenta ahí el profesor. También tenemos la página de Home Serious Game Group, donde pues básicamente nosotros podemos acá entrar y revisar un poco los proyectos que están trabajando, ¿no? 3D Sim, Biotech, Play It Safe, ¿sí? Son Serious Games, clarísimamente, pues, digamos, pensados como Serious Game y pues en el marco clarísimo de lo que es un serious game, o sea, no les interesa pues hacer otra cosa que eso. Son perspectivas, están ahí, funcionan y pues en ese sentido pues bueno, digamos que vale la pena tenerlos en cuenta como la perspectiva del como la perspectiva que nosotros tenemos para, mejor dicho, se me fue la palabra, el sustrato que nosotros tenemos para abordar desde la perspectiva ética el problema de los videojuegos. Repito, la propuesta del profesor es muy lúcida, dice, vamos a hacer una revisión general de cuáles son los grandes debates que hay en los videojuegos. Entonces nos dice, mira, intereses psicológicos, políticos, económicos, militares, civiles, bla, sí, en el fondo a él le interesa una perspectiva ética. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo desde la perspectiva del análisis ético de los videojuegos, esta perspectiva agencia, o mejor dicho, afecta, ¿sí? A través del agenciamiento, de la comprensión de que el jugador agencia, de que el jugador es un agente, cómo la perspectiva y el abordaje de la ética en los videojuegos me permite dar luz a todos estos debates? Y es precisamente la tesis y el trabajo que él va a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, nos va a decir, mira, vamos a mirar básicamente los grandes problemas y debates sobre el videojuego. Los primeros que vamos a hablar, sí, el primer gran debate es sobre narratólogos versus ludólogos. Eso ya lo habíamos charlado, digamos, lo habíamos mencionado a partir de un comentario hace ratico de Gobe, sí, donde hay videojuegos que, digamos, muchas veces la crítica de los videojuegos consideró que lo importante del videojuego era que eran narraciones. Otros consideraron que eran juegos. Es decir, ¿qué es lo que prima en un juego? El de qué se trata o el cómo se juega. Hay un artículo que yo cada vez que hablo de esto suelo citarlo, en parte porque me gusta mucho y en otra parte porque es que me parece que es una solución muy lúcida. Este problema se ha resuelto de muchas maneras, ¿no? Pero se llama Entertainment. Denme un segundito acá del profesor Jess Shell, ¿sí? Él tiene un texto muy sugerente que se llama, acá está, Understanding Entertainment, Story and Gameplay are one, ¿no? Él va a decir, para comprender el entretenimiento, en particular en el orden de los videojuegos, debemos entender que la historia y el gameplay son uno, lo cual va muy de la mano de las tesis que vamos manejando, ¿no? Tener esta distinción entre, o este dualismo, si se quiere, entre lo que es lúdico y lo que es narrativo, pues no explica del todo ni lo que son los videojuegos, ni cómo se juegan, ni cómo funcionan, ni nos dan las categorías teóricas para abordarlos. ¿Por qué? Él lo dice directamente acá en el prólogo, ¿no? Él nos va a decir, por ejemplo, acá dice, although we view stories as passive and linear and games as active and non-linear, during both types of experience, a participant or guest is mentally active and having a linear experience. Él va a insistir en que jugar videojuegos tiene que ver con la experiencia. Sí, es decir, si yo pregunto, si a mí me dicen, no sé, ¿qué estás jugando? Y yo digo, mira, estoy jugando Diablo 2. Sí, bueno, chévere. ¿Y de qué se trata? No, pues que Diablo está suelto en el mundo y está buscando a sus dos hermanos, etc. ¿Y cómo se juega? Haciendo clic en el botón, tomando pociones, intercambiando ítems. Ok, no he dicho absolutamente nada, pese a que estoy respondiendo a las dos preguntas. ¿De qué se trata? La parte narrativa y el cómo se juega, la parte ludológica. Ambas perspectivas, por muy exhaustivas que yo haga las respuestas a las preguntas de qué se trata un juego, cómo se juega, no hablan de la experiencia de juego. Por eso, abordar lo que es un juego requiere de ir más allá de estas categorías, digamos, de este dualismo entre lo puramente narrativo y lo puramente lúdico, ¿no? Y es lo que él va a hacer ahí, precisamente reconstruyendo este debate, ¿sí? Con pues algunas ideas de distintos autores como Salem, Zimmerman,
Recordando, por ejemplo, que un juego es un sistema regulado, un juego sin reglas no tiene sentido, precisamente porque para que un juego tenga sentido necesita tener reglas, ¿sí? Límites, es lo que tradicionalmente nosotros diferenciamos como entre juego y juguete, ¿sí? Mientras que en un juguete no hay reglas, porque las reglas surgen a partir de las dinámicas propias de lo que yo juegue con mi juguete. En un juego existen reglas y eso es válido en juegos, videojuegos y no videojuegos, es decir, en cualquier estructura lúdica, ¿sí? Que nosotros entendamos como juego, se entiende como un sistema regulado. Que ese sistema regulado no es neutral, sino que tiene intereses pedagógicos, políticos, psicológicos, sociales, moral, sí, clarísimamente. Y eso es pues parte de lo que habría que mirar. Pero en ese sentido, ¿sí? Y es lo que al autor le interesa, es mostrar que es necesario, así como hemos superado el dualismo entre lo lúdico y lo narrativo, ¿sí? O sea, son aspectos importantes de los videojuegos, obvio, pero no son los únicos dos criterios en los que vamos a leer los videojuegos. De la misma manera es necesario superar ese dualismo que hay entre el juego y el jugador. Esa idea de que el juego es un objeto y el jugador es un sujeto, o de que el juego es pasivo y el jugador es activo, o al revés, en los videojuegos el juego es activo porque es un programa que corre y el jugador es pasivo porque pues sería algo que simple y llanamente se mueve dentro de la máquina del videojuego. La idea es diferente, la idea es verlo en términos un poco más, digamos, monistas, o sea, no caer tan rápido en ese dualismo, sino leerlo en una perspectiva unitaria. Por eso él va a partir de esta idea de Sicard, que es muy buena, de que jugar es un modo de ser humano, y en ese sentido jugar es apropiarse del juego. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que nosotros jugamos, el mundo del juego hace parte de nuestro mundo. Y dicho en otros términos, nosotros entramos a ser parte del mundo del juego. Gadamer en Verdad y Método lo dice de manera escueta, dice el sujeto del juego es el juego, no es el jugador. El sujeto del juego es el juego. Porque en sentido estricto, cuando uno juega, la distinción entre jugador y juego se vuelve tenue, se vuelve etérea. Porque no existe un juego si no hay jugadores que lo jueguen. Recordemos que eso Gadamer, con esta consideración lo que está mostrando o insistiendo Gadamer es que la experiencia de juego no se corresponde a una experiencia cognoscitiva de un mundo, donde nosotros diferenciamos un sujeto cognoscente y un objeto cognoscido a través de una mediación que es un concepto, en este caso sería la interacción con un control o lo que sea. No, cuando nosotros jugamos estamos abriendo espacios de sentido, ¿sí?, dentro de los cuales nosotros nos vemos inmersos. Y ahí tiene pleno sentido la situacionalidad del Dasein heideggeriano, la apertura del mundo de la vida fenomenológica, la instauración en la vida de las concepciones del mundo de Dilthey, o sea, todas estas posturas filosóficas de finales del siglo XX y finales del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, que insistían en que la distinción entre hombre y mundo puede ser más artificiosa que real, pues tienen cabida precisamente cuando hablamos de la relación entre juego y mundo de juego. ¿Sí? Sobre eso el texto de Archeogaming y el texto del Bosquejo, una metafísica de los videojuegos, que fueron de los dos primeros libros que leímos en los seminarios, pues trabajan profundamente, ¿no? Pero sigamos en sus ideas, ¿sí? Él va a mostrar que en el fondo cuando nosotros jugamos vamos creando una serie de sentidos. A veces esos sentidos son bonitos, ¿sí? A veces esos sentidos pues son placenteros, ¿sí? Es un paréntesis en la vida ordinaria, ¿sí? Esta idea de que jugar puede ser como algo bonito y chévere, pero no siempre es así, Hay juegos que no son propiamente alegres, ¿sí? Pues más bien pueden ser experiencias dolorosas, ¿sí? Pueden llegar a ser peligrosas, ¿sí? Dañinas si se quiere. Y eso es algo que vale la pena tener en cuenta. Porque en el mundo de juego, a ver, de la misma manera que en la historia universal no funciona esa tesis de magistra historia, historia magistra vita, es decir, de que la historia es maestra de vida, entonces solo vamos a contar la historia de aquellos hechos que son moralmente aceptables. De la misma manera, no se trata de que un mundo de juego se reduzca, de que un mundo de juego se defina, a ser juego, precisamente porque es bonito, alegre y nos divierte. No, ¿sí?
Repito, de la misma manera en que no toda historia es moralmente buena, no todo juego es alegre, no todo juego es emocionalmente feliz. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de estudiar historia para aprender de ella lo mejor, entonces queremos que la historia sea moral. Y pues de la misma manera pensamos que nosotros jugamos videojuegos porque nos entretienen y nos divierten y son bonitos y coloridos, entonces queremos que todos los juegos sean así, pero pues no. No, claramente no, eso no es el caso, eso no sucede. Y él lo está diciendo, ¿no? Él lo está diciendo. Y por eso, pues lanza ahí como su tesis. Dice, mira, en este orden de ideas hay una aproximación clara de diluir esta dicotomía entre juego y jugador. Pues como ya se ha dicho, ¿sí? Cuando se juega nos hacemos humanos y ser humano significa ocupar un mundo. Y un mundo no es un mundo de cosas, un mundo es un mundo de sentidos. ¿Sí? Y estos sentidos se dan tanto en mundos sintéticos como el de los videojuegos, mundos virtuales o digitales si los queremos llamar así, como en nuestros mundos naturales, como lo llamaba Husserl, ¿no? Como en ese mundo uno, por ejemplo, ¿no? Y por eso él va a poner acá y pongo la idea de manera muy específica, ¿sí? En ese sentido, los videojuegos no son únicamente un sistema técnico, ¿sí? Sino ante todo son dispositivos de motivación, motivan sentidos, no son simplemente software, ¿no? Por eso es que el juego es más complejo que esos elementos técnicos y formales, nos dice ahí. Además de poseer un conjunto de elementos formales, el juego motiva al jugador, le da motivos, da una cantidad de ideas, emociones, experiencias, perspectivas que no se reducen únicamente a aspectos técnicos y formales, ¿no? Entonces, en este sentido, él considera, bueno, él sigue explicando el debate entre los narratólogos y los ludólogos, pero ya ha mostrado y ya ha insistido en que vamos a superar esa perspectiva estricta y puramente dualista, ¿no? Si queremos avanzar, necesitamos superar ese dualismo, si queremos avanzar en la comprensión de los videojuegos y más en la comprensión de lo que significa que un jugador es agente cuando juega, ¿sí? No sujeto, sino agente, luego vamos a mirar las distinciones. Pero la distinción es muy elemental. Sujeto es una categoría cognoscitiva, agente es una categoría práctica, ¿sí? Agente es una categoría ético-política, mientras que sujeto es una categoría nociológica y epistémica y, si se quiere, metafísica. En fin. Entonces él nos va a decir, si superamos este dualismo, ¿sí? Podemos lograr ciertas posturas integradoras, ¿sí? Posturas integradoras, como la que él está encontrando acá, pero él lo dice, ¿no? Posturas integradoras, por ejemplo, aquella que considera que este debate entre ludólogos y narratólogos no es más que la búsqueda por mantener un territorio más de poder político que teórico. O sea, ¿quiénes son más importantes? ¿Los ludólogos, los diseñadores de mecánicas o los narratólogos, o sea, los que crean guión? Esos son peleas más de poder político y eventualmente hasta económico en el marco de una empresa de diseño de videojuegos o en el marco de una universidad, pero pensar los videojuegos implica entender ese dualismo pero superarlo, como diría Hegel, hacer el Aufhebung, ¿sí? De eso, o sea, entendemos el por qué vemos esa dualidad, pero no nos quedamos en la dualidad, ¿no? Y bueno, él termina ahí mostrando precisamente y haciendo ahí como algunos matices que nos ayudan a tener estas claridades. Son matices puntuales, ¿no? Así que no les voy a dedicar demasiado tiempo, como estos que dicen que hay narratólogos que dicen que no todos los videojuegos son narrativos, ¿sí? Algunos son narrativos, otros poseen narrativa y hacemos esas distinciones y me parece maravilloso. Yo creo que las distinciones son útiles cuando se necesitan. Hacer distinciones por hacer distinciones es el camino directo a la burocracia. Y no sé, los países latinoamericanos estamos llevados de la burocracia porque por hacer divisiones, por la mera posibilidad de hacer divisiones, cualquier proceso se vuelve dispendioso, infinito, largo. Y pues algo que nos divierte como los videojuegos no necesitamos hacerlo así. Tener claridad conceptual, repito, es útil cuando la necesitamos. Cuando no, pues tenemos precisamente la unidad que nos es, digamos que es la que estamos buscando. Él va a trabajar en este apartado que es el que le sigue, es el penúltimo de los que vamos a leer hoy, ¿sí? El problema de los efectos del videojuego. Y nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Prácticamente el consumo de videojuegos está asociado a la agresividad, conductas violentas, ludopatías, ¿sí? Pérdida de habilidades sociales, bajo rendimiento escolar, obesidad, ¿sí? Conductas delictivas, etcétera.
¿Sí? Entonces, en ese sentido, él dice como, mira, ahí parecen haber muchos efectos de los videojuegos, pero oye, pues miremoslo con calma, ¿no? Eso es algo importante en los estudios actuales de los videojuegos. Acá tenemos un comentario de Gobe, dice, siento que es que ya hay una solución. Tal vez es más lógico afirmar que sin importar el juego, el contexto social del jugador necesariamente le imprime narrativa. Incluso el Pong tenía la idea de competir y ganar. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que todavía, sobre todo en sectores muy conservadores, o sea, en los profesores más mayores, digo yo, que están metidos en la idea de incluyamos juegos en la sociedad, todavía se entiende como cuál es el rol del estudiante, cuál es la actividad del estudiante, cuál es la herramienta que brinda el juego. Y esa lectura que establece estas distinciones tan radicales, pues lee el juego no en términos de jugador-juego, sino lee el juego en términos de sujeto que aprende, objeto aprendido, mediación tecnológica o no para aprender. Ese es uno de los problemas de la gamificación o ludificación, gamification como se trabaja también. Es muy interesante y puede ser muy útil, pero al mismo tiempo puede devolvernos, ¿sí?, de un avance que hemos logrado en la comprensión de los Game Studies, de que hablar de los videojuegos hablar de los videojuegos no tiene por qué hablarse en un lenguaje epistémico. Se puede, sí, pero no tiene. ¿Hay ganancias en hacerlo en el lenguaje epistémico? A veces, no tanto. De hecho, nos enreda un poco más de lo que nos sirve. Hacerlo desde una perspectiva novedosa, hermenéutica, fenomenológica, experiencial, no sé, todo circunstancial, narrativa y demás, ¿sí?, nos permite a nosotros tener una ganancia teórica, una ganancia conceptual que a la hora de hablar de los videojuegos nos es mucho más útil precisamente por eso, precisamente porque lo que nos estás diciendo ahí. Incluso jugar Pong tiene una carga social, tiene incluso una carga política, incluso una carga educativa si queremos mirarla. Lo que pasa es que vale la pena cada vez que hacemos, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, poner eso sobre la mesa, porque en muchos contextos educativos, por lo general escolares, ¿sí?, todavía se sigue viendo que los videojuegos no son más que un medio, ¿sí?, no se ven como un mundo, una apertura de mundos de sentido, se ven como un medio. Entonces, pues sí, pues obvio, quien juega Pong juega a ganar, porque si no, qué gracia. Pero ya no hay que meterle más a Pong, o sea, no hay que ir más allá. Y precisamente la invitación es a ir más allá, a darnos cuenta de cómo es que hay enraizados una cantidad de intereses, de perspectivas, de dimensiones, ¿sí? Quizás Pong, como un hecho aislado, no pasaría más de una de las tantas actividades que muchos sujetos hacen a lo largo de su vida. Pero siendo Pong o teniendo Pong uno de los papeles fundamentales en la historia de los videojuegos, pues nos permite a nosotros ir leyendo desde allá todo eso que tú nos estás diciendo, ¿no? Tener la idea de ganar, desarrollar competitividad, todo ese tipo de cosas. Bien, él nos va a decir acá, mira, volvemos al tema de los efectos del videojuego, que igual está vinculado, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, pues sí hay efectos, sí, y sobre todo hay una asociación muy gratuita a una cantidad de efectos negativos, ¿no? Particularmente decir, no, es que los videojuegos me ayudan a concentrarme, los videojuegos me inspiran, los videojuegos motivan mi creatividad. Por lo general esos estudios no se hacen, por lo general esos estudios no se divulgan. Los estudios que más se hacen y se divulgan es cómo los videojuegos conducen a la violencia, cómo los videojuegos generan ludopatías, cómo los videojuegos generan bajo rendimiento escolar, cómo los videojuegos fomentan la obesidad, etcétera. Y él dice, mira, yo creo que esto podemos mirarlo desde muchas maneras. Como hablar de videojuegos es muy amplio, a mí me interesa la noción de videojuego violento. Sí, y él lo dice, existen videojuegos en los cuales el jugador es recompensado por la conducta agresiva de su personaje. Cuanto más éxito tenga en llevar a cabo acciones delictivas, más puntos recibirá, como en Grand Theft Auto. Este es el interés del libro. Ahí lo que le interesa no es en general los efectos de los videojuegos, sino ya nos va delimitando y nos dice, me interesan los efectos de los videojuegos violentos. Y obviamente desde una perspectiva ética, ¿sí? Ya al comienzo nos había dicho que va a ser un ejercicio, una investigación mixta, va a tener una toma de datos cuantitativa, unos análisis cualitativos, ¿sí?, mediante un ejercicio etnográfico. Eso va a aparecer un poco más adelante. Pero él nos quiere mostrar que incluso entre estos efectos no solamente los hay negativos, sino también los hay positivos, ¿sí?
Y el problema muchas veces es que estos análisis que se hacen, ¿sí?, pues tienen algunos problemas. Él no lo va a decir acá, no, nos va a poner ciertas posturas muy lúcidas, ¿no? Nos muestra acá, por ejemplo, una de las típicas posturas que dice que los videojuegos generan violencia porque reducen la empatía, ¿no? Esa es la tesis de Wonderlight, ¿no? Wonderlight 2008 dice que en oposición a quienes defienden los efectos positivos en los videojuegos, más bien se trata de los contrarios, ¿no? Los videojuegos son ultraviolentos. ¿Y por qué ultraviolentos? Uno, porque dan violencia gratuita. Dos, porque esta violencia no solamente se hace para satisfacción subjetiva de deseos y morbos violentos, sino porque merman la empatía, minan la empatía, ¿no? En este sentido, dice ahí, las representaciones humanas violentadas, asesinadas y ultrajadas que representa el videojuego con características violentas, cada una es un ataque que va dirigido hacia la función empática del videojugador. Parecería, según la tesis de Wonderly, que si nosotros jugamos por cada partida, por cada muerte, por cada asesinato, por cada ciudadano atropellado en Grand Theft Auto, vamos perdiendo empatía con la humanidad, que siguiendo las tesis de David Hume, pues es el fundamento de la teoría de los sentimientos morales, y pues perder la empatía iría de la mano de ser malas personas, punto. Y él está diciendo, oye, pues sí, hay gente que dice eso, pero necesitamos otras posturas, ¿no? Y por eso va a ser ahora, y acá los tenemos subrayados en morado, una revisión muy amplia de distintos autores que hacen referencia específicamente al tema de la violencia en los videojuegos, porque dijimos, pues el interés de él son los videojuegos violentos, ¿no? Entonces surge la pregunta que se hace de Morgan Luck, ¿no? ¿Es inmoral que un jugador dirija a su personaje a asesinar a otro dentro de un juego de computadora? ¿Así se trate de eso el juego? ¿Así se trate del juego? ¿Sí? Más adelante este profesor Luke, ¿sí?, y es el párrafo que sigue, y ahí volvemos sobre el tema que hemos tocado con Lizana hace un rato, ¿sí? El profesor Luke argumenta que hay hechos morales que en los videojuegos, ¿sí?, pueden ser éticamente incorrectos, pero algunos son permitidos y otros no, o permisibles y otros no, ¿sí? Dice, por ejemplo, en el caso de la pedofilia. Leamos el ejemplo, ¿no? Luke piensa que efectivamente en la mayoría de las personas están de acuerdo en que el asesinato es un hecho éticamente incorrecto en el mundo real y por tanto repudiable. En el mundo virtual, sin embargo, un asesinato a nadie le sorprendería, pues no se está matando a ninguna persona real, cosa que por tanto no es inmoral. Pero ante acciones como la pedofilia virtual con niños abusados que no son reales, se puede ignorar tal como se hace con el asesinato virtual. O sea, la pregunta es lúcida. La respuesta no me va a parecer tan lúcida la que nos va a dar, pero la pregunta es lúcida. Dice, mira, nosotros podemos aceptar asesinatos en videojuegos, pero sabemos que matar gente en la vida real está mal. Pero pues en un videojuego, no tenemos problemas, ¿sí? Pero la pedofilia está mal. Y si hay que cometer un acto pedófilo en un videojuego, pues está mal. Así esté en el juego o así sea fuera del juego, ¿sí? Lo que él va, y es una postura, ¿sí?, que muy buena, ¿no? Y de hecho lo formula en términos de pregunta. ¿Se puede ignorar? ¿Se puede ignorar? O sea, si hubiese un juego que tratase precisamente de violar a un niño, ¿podríamos ignorarlo? Así como puede decir como, ay, mira, hay juegos donde en Hitman hay que matarlo. Sí, en Hitman, a ver, eres un asesino, hay que matarlo. Sí, entendemos. No es tan fácil, ¿sí? Hay un juego que salió hace muchísimos años, ¿sí? 2006, si mi memoria no me falla, aun cuando me está fallando, no lo recuerdo ahorita. Hay un videojuego que se llama Replay, ¿sí?, que fue un videojuego prohibido en muchos países, ¿sí? No me acuerdo, sí, tal cual, abril 21 del 2006. Es un videojuego donde básicamente se trata de violar a 3 mujeres. Y pues obviamente, acá lo dicen de videojuego erótico, no es erótico, es un videojuego o sea, sí, es un videojuego que básicamente es violar. Sí, y no tienes que violar a una persona, tienes que violar a 3. Y uno dice, ay, pero mira, hay videojuegos en los que se mata. Sí, pero no vamos a jugar, o sea, podemos jugar con la muerte, pero no con la violación. ¿Por qué? Porque la muerte puede ser menos grave en el mundo de juego que la violación, ¿sí? Porque podemos permitirnos jugar con
por ejemplo, ¿sí? Un asesinato, y no nos permitimos jugar con una violación o con actos de pederastía? Eso es una pregunta muy lúcida que vale la pena tenerla en cuenta, porque ello nos va a orientar a nosotros en lo que nosotros entendemos precisamente en el marco pues de la relación del agenciamiento del jugador, pensando una ética en los videojuegos, ¿no? Acá nos dice Goven, nos dice: creo que esto está pasando en la práctica. En el anime se está debatiendo la existencia de las lolis y cómo inducen a la sociedad la aceptación de cierto nivel de pedofilia. Sí, correcto. E incluso del anime termina pasando a formas de vida otakus, sí, como la práctica. No todos los cosplayers son otakus, pero pues hay muchos que sí. Pero la práctica de cosplayers muchas veces también, precisamente por la forma en la que se presentan los personajes, ¿sí? Termina invitando a una sensualización o a una hipersexualización de figuras infantiles. De hecho, hace poco detuvieron a una streamer porque iba en modo cosplayer, y pues la gente del aeropuerto le pareció que estaba mostrando mucho, pero no, el problema no era que mostrara mucho, sino que se mostraba mucho y parecía niña. Entonces era un tema ahí como: oye, mira, vete a tu casa y te cambias. Vete a tu casa y te cambias, ¿no? ¿Cómo sería la teoría del esteticismo en los videojuegos? Acá nos saludas y nos dice precisamente: oye, no entiendo la pregunta de quiero tu PN. ¿Cómo sería la teoría del esteticismo en los videojuegos? Teoría del esteticismo, o sea, una teoría estética o una teoría estética que se llama esteticismo. ¿Es a lo que te refieres? Bueno, no sé. Dejémoslo ahí mientras nos aclaras un poco el punto. Nos dice Gobe: creo que pasa lo mismo en la vida real. Un asesinato usualmente es penado en una medida menor en cuanto se cometen vejámenes contra la dignidad. En teoría, creo que es por la prolongación del sufrimiento y la necesidad de indemnizar esas conductas. Sí. Repito, sobre esto vamos a seguirlo trabajando en la lectura del libro, pero me interesa mostrar sobre todo, digamos, un aspecto importante para ir como dando pistas. Y las pistas son las siguientes. Cuando salió el juego que les acabo de mostrar de Replay, la Amnistía Internacional sacó un texto muy sugerente que se llama: con la violencia contra las mujeres no se juega. Y no se juega no porque no podamos jugar. De hecho, el problema, o sea, repito, uno puede jugar y pues no pasa nada, es un juego y demás. El problema es que la violencia contra las mujeres, ¿sí? No, o sea, el índice de violaciones a mujeres no es en nada comparable al índice de asesinatos, ¿sí? El índice de asesinatos puede ser alto a nivel mundial y sin embargo es bajo comparado con el índice de violaciones a mujeres. Entonces, el problema de la violación es muchísimo más grave que el problema de los asesinatos, ¿sí? Y de una u otra forma, la gente, digamos, como tú lo estás diciendo ahí en esos términos, ¿no? El asesinato, de una u otra manera, la gente, o sea, en general nosotros lo comprendemos como el final de una vida, pero no como no como la destrucción de una dignidad en una vida. ¿Sí? La pederastía, la violación, todo este tipo de prácticas, ¿sí? Que podrían aparecer en los videojuegos, pero que no aparecen precisamente porque nos parecen too much, porque nos parecen muy difíciles, ¿sí? Es porque, ¿sí? Digamos, tienen un efecto diferente en nosotros. Yo puedo matar en Grand Theft Auto, sí, pero aún así no salgo a matar gente, ¿sí? No obstante, un videojuego que me permita violar, o de hecho cuya tarea de juego sea violar, pues me pone a mí los interrogantes de: uy, a ver, es un juego, pero sí, esto lo vamos a mirar más adelante. Acá simplemente queremos dejar la problematización, ¿no? La respuesta del autor es: no me gusta, es interesante, pero él dice: mira, sin distinción moral no hay una distinción en el juicio de valor moral. O sea, él dice en otras palabras, ¿sí? Hay una inconsistencia en la aceptación social de actos inmorales en la virtualidad, ¿sí? Por tal razón, el autor propone que, a menos que se pueda encontrar una distinción moral entre estos dos actos, deben ser tratados igualmente. No estoy seguro de eso, tendría que construir mi postura de manera más consolidada, pero me parece que no estamos viendo, o sea, me parece que ahí estamos hablando de un juicio moral completamente deshumanizado, completamente descontextualizado. Es cierto, y él lo dice, y entiendo el criterio, ¿sí? Si no hay una distinción moral entre estos dos actos, o sea, si el acto de la pederastía o el acto de asesinato son moralmente reprochables en el mundo real, tendrían que ser moralmente reprochables en el mundo de videojuegos.
No obstante, y ahí es donde viene precisamente el tema del agenciamiento, ¿sí? Agenciar una violación en un videojuego tiene unos efectos, ¿sí? Simbólicos, emocionales, ¿sí? Muchísimo más complicados, difíciles, y por las altísimas tasas de violación que existen en el mundo, por la creciente tasa de pederastía que hay en el mundo, ¿sí? No conviene tomar eso como un objeto de juego, no en este momento. Los antiguos, los medievales sobre todo, pero era una tesis de los filósofos antiguos, hablaban de la eutrapelia. La eutrapelia es la virtud del juego, es saber cuándo jugar y cuándo no jugar. Y yo creo que tiene que ver con esto y pues lo vamos a mirar un poco más adelante. Nos dice ahí Sofía, ¿será por la moral cristiana en Occidente? En países como Japón, los videojuegos de Hentai Shoats sí son muy populares. Sí, yo creo que sí lo es. Yo creo que nosotros tenemos o sea, nuestro diseño de creación de videojuegos está completamente impregnado y atravesado de nuestras perspectivas, de nuestras ideas, de nuestros... Piensa algo tan elemental. ¿Por qué es tan complicado un desnudo en un videojuego? Y pues uno dice, pues porque son desnudos, porque los juegan niños, sí, pero cuerpos tenemos todos, ¿sí? Pero es que no se trata de tener cuerpo, se trata de la desnudez. La desnudez es un problema profundamente occidental, profundamente cristiano y sobre todo profundamente gringo, ¿sí? Las películas europeas no tienen mayor reparo ni mayor problema en la desnudez. Hay playas nudistas a lo largo y ancho de Europa o sea, eso no es el problema. El problema es la objetualización de la desnudez, ¿no? Cuando una desnudez me lleva a objetualizar a una persona, a ir en contra de sus deseos, de su voluntad, de su propio cuerpo, pero la desnudez como tal no es tan problemática. Entonces, pero como la industria de los videojuegos tiene gran parte de su centro en la cultura y el mercado gringo, pues tenemos problemas con la desnudez. Entonces sí, claramente el diseño de videojuegos expresa nuestras dimensiones culturales. A veces no lo vemos o a veces simple y llanamente no lo queremos ver. Y ahí nos pone otro ejemplo Gove, sí, Gove, de por qué matar animales es tan complicado en los juegos. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama... ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Un videojuego en el que uno es el malo del juego y tiene unos minions. Overlord 2. Overlord 2. No sé, miremos ahí el inicio. En el juego de Overlord 2, a ver si acá aparece... creo que es este, vamos a compartirlo rápidamente. Ahí en el juego de Overlord 2, ¿sí? Nosotros arrancamos, básicamente somos unos minions, ¿sí? Y tenemos que ir persiguiendo a unos niños, tenemos que hacer maldades, ¿sí? En la medida en que hagamos maldades, vamos recuperando energía para despertar a nuestro amo, ¿no? Para despertar a nuestro amo. Y pues ahí lo que tenemos que hacer es entramos a una aldea y básicamente tenemos que pues destruir, ¿sí? Destruir la aldea y demás. Hay una parte, no sé si acá nos aparezca, en la que tenemos que matar a unas focas, ¿sí? Tenemos que matar unas focas con palos. Y pues sí, obvio, o sea, a ver, son unas focas porque las vas a matar y más con palos. Sí, hay unas tradiciones, no sé si son noruegas o islandesas o suecas, sí, donde matan en ciertos momentos del año focas con palos, recordando un antiguo ritual, etcétera. Sí, mira, allá mataron un conejo con un palo. Y precisamente, pues tienen que, o sea, generó un gran problema. Y no fue un problema únicamente de, ay, es que son los de PETA que son hipersensibles, generación de cristal, etcétera. No, tienen que ver con un problema y es el maltrato animal. Es un hecho y es complicadísimo y nos estamos comprometiendo a nosotros mismos en nuestros valores, en nuestra sociedad. Cuando hacemos eso, ponerlo en términos de un juego puede ser más complicado, ¿sí? No porque no podamos jugarlo, podemos jugarlo. El problema es que no entendemos a lo que jugamos. Y precisamente nos puede servir simple y llanamente como una caracterización de ello, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan las primeras misiones de Assassin's Creed 3. En las primeras misiones de Assassin's Creed 3, que está ambientado en la independencia de los Estados Unidos, etcétera, nosotros tenemos que cazar unos animales, ¿sí? Tenemos que cazar un oso y un venado y quitarles la piel. Y bueno, eso tiene toda su mística dentro del mundo del juego, pero para muchas personas eso se vio como agresivo. Y yo conocí más de una persona que dijo, me niego a jugar Assassin's Creed 3, fans de la saga, me niego a jugar Assassin's Creed 3 porque tengo que matar animales.
Y sí, y en ese momento no era opcional. Si no jugabas esas misiones que eran como parte del tutorial, no podías avanzar en la historia. Así que pues hubo gente que directamente dijo no juego y no jugaron. Entonces sí, eso se ve. Pensar por qué de una u otra forma, ¿sí? Matar animales, violar niños, violar mujeres, puede llegar a ser más complicado que un asesinato. Es algo que, pues digamos, justamente se abre en el marco de las reflexiones a las cuales pues estamos abocados. Bien, vamos a cerrar acá rápidamente, ¿sí? Todavía nos quedan un par de cosas, pero ya llevamos hora y media de transmisión y no me interesa que las sesiones queden demasiado extensas. Así que vamos a quedarnos en esta pregunta. Vamos a quedarnos en la pregunta de, bueno, ¿de verdad tendríamos que establecer distinciones morales, ¿sí? O sea, en el mundo real, para que sean distinciones morales diferentes en los mundos virtuales? Repito, la pregunta me parece lúcida, se puede ignorar esto como se hace con el asesinato virtual, pero la respuesta me parece demasiado conservadora. Es decir, no, el mismo código moral tiene que regir en el mundo de juego que en el mundo natural. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿sí? Y no porque tengamos que relativizar el mundo moral, sino precisamente porque nos jugamos sentidos distintos del mundo moral. Pero pues eso es algo que vamos a mirar en nuestras próximas sesiones, ¿listo? Entonces llegamos como a la página 43. Oye, no es poca cosa. No es poca cosa, habíamos dicho que íbamos a leer casi hasta las 50, nos quedaron ahí pendientes algunas, pero bueno, nos sirve ello como de motivo para seguir pensando y seguir jugando, ¿no? No me resta sino agradecerles por la participación en este seminario. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora Colombia, y vamos más o menos como hasta las 12:30, 12:40, como el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación de todos los que están acá en el canal. Muchísimas gracias a Gov, ¿sí? Por sus comentarios, a Sofía, a Lisa, ¿sí? A Camilo, bueno, a todos los que nos estuvieron comentando acá a lo largo de la transmisión. Espero que tengan también la posibilidad de conectarse en 8 días. Y pues no me resta sino agradecerles nuevamente por toda su colaboración. Muchísimas gracias por todo. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.